Amén, hermanos. Pues bueno, vamos entonces a iniciar nuestra clase, hermanos, y hoy vamos a estar estudiando otro personaje, hermanos, y estamos estudiando personajes iniciando con letra A. Así vamos ahí por medio del abecedario, estamos estudiando los personajes, así es que hoy ¿se acuerdan del personaje que hablamos la semana pasada, hermanos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? Abner, amén, que Abner. Vamos a refrescar un poquito la memoria, hermanos, acerca de Abner. ¿Qué me dicen de Abner? ¿Alguien puede decirme algo de Abner? Ese personaje. Hermano, diga. Primo del rey, David. A ver, ¿quién? ¿De qué más? Del rey Saúl, amén. ¿Qué más pueden decir? ¿Qué se acuerdan, hermanos? Recuerde que esos personajes, hermanos, enseñan con el propósito que usted tenga algo en sus mentes y que cuando usted esté estudiando ahí la Biblia, pase su lectura, usted encuentra esa historia y dice, oh, de este enseñaron, de este personaje es Abner. Y entonces, hermanos, ahí vamos aprendiendo, hermanos, y es bueno de que, ¿verdad?, usted lleve su hojita ahí, ¿verdad?, y le dé una pasadita a ese personaje para que puedan aprender, ¿verdad?, más y conocer más la palabra de Dios. Pues, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahora ahí a Segundo de Samuel, capítulo 3. Segundo de Samuel, capítulo 3. Amén. ¿Por qué no se pasan un poquito más para frente, hermano? Los veo muy hasta allá, muy lejos, y vamos, ya después que en el servicio usted quiere, ¿verdad?, hacerse un poco más para allá. Pero bueno, sí sería bueno que usemos las bancas aquí, ¿verdad?, para estar más cerquita, ya que no somos muchos, hermanos. ¿Están ahí, hermanos? Muy bien. Segundo de Samuel 3:3. Dice ahí en Segundo de Samuel, capítulo 3 y versículo 3, vamos a leer el versículo 2, y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón de Ahinoam, jezreelita, su segundo Keleab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gerar, el cuarto Adonías, hijo de Agüit, el quinto Cefatías, hijo de Abital, el sexto Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra y te pedimos que, Señor, nos ayudes a poder aprender sobre este personaje el día de hoy, que pueda ser de ayuda, de conocimiento a nuestras vidas y de enriquecimiento para el conocimiento de tu bendita palabra. Señor, obra en los hermanos y ayúdame a mí a enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Absalón. Bueno, Absalón. ¿Cuántos han oído acerca de Absalón? A ver, levante la mano que han oído. ¿Usted ha oído alguna vez de Absalón? Amén. 1, 2, 3, 4, 5. No muchos, ¿verdad? Así es que bueno, va a aprender hoy algo el personaje. Entonces, Absalón se levanta en nuestro recorrido por la historia bíblica como un hombre cruel y traidor que se encargó de cobrarle a su padre con creces los errores y pecados que éste cometió. Absalón, hermanos, es el hijo consentido que, habiendo heredado la sangre de su madre y la violencia de su padre, se vuelve en el muchacho incontrolable que hace sufrir a su padre lo que nunca imaginó. Hermanos, aquellos que tenemos padres y también tenemos hijos, sabemos, ¿verdad? Sabemos lo que es tener hijos, ¿verdad? Sabemos que un hijo, ya sea que te puede dar alegría o te puede dar tristeza. Y realmente, hermanos, la verdad es que no hay peor cosa de tener un hijo o una hija que realmente te cause dolor a tu corazón. Y hermanos, y tristemente
Absalón fue un hijo que le causó muchos dolores a su padre y vamos a estudiar este personaje, hermanos, viendo quién es Absalón. Mire, en primer lugar vemos su nombre. Su nombre, Absalón, significa padre de paz. Eso significa padre de paz. Entonces, y su familia, como ya vimos en el versículo 3, hermanos, ahí encontramos que fue hijo de David, ¿verdad? Y dice que fue el tercer hijo de David, el tercer hijo de David. Así es que, hermanos, y su mamá de Absalón se llamaba Maca. Y esta señora era hija de un tal Talmai, y que también era rey de Gesur. Nos dice ahí el versículo 3, era rey de Gesur. Pues en todos aquellos tiempos que David andaba por allá huyendo de Saúl, ¿verdad? Andaba por allá se fue allá a otras tierras, hermano, y por allá encontró esposas, mujeres, ¿verdad? Como Abigail, como esta mujer también de Talmai, y ahí, hermanos, él encontró estas mujeres. Gesur había sido invadida por David cuando huía de Saúl, y seguramente de ahí tomó a esta mujer. Si usted nota en primero de Samuel, atrasito, vamos a leer el capítulo 27, o si usted me lee el capítulo 27, hermanos, de primero de Samuel, y encuentra el versículo 8, primero de Samuel 27, 8. Si no lo tiene ahí, pues lo leemos. Dice, y subía David con sus hombres y hacían incursiones, dice, contra los seguidores, dice Jesuritas, los Jezritas y los Amalecitas, porque éstas habitaban de lo largo tiempo de la tierra. Dice, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y dice el versículo 9, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís. Pues David, cuando llegó allá con Aquís, le dijo, pues dame un lugar, una aldea donde vivir, porque yo necesito vivir. Ahí andaba huyendo de Saúl. Y dice Aquís le dio una ciudad que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan la ciudad, hermano? Se me olvidó ahorita, pero era una ciudad que siempre he predicado sobre ese lugar. Bueno, se me fue ahorita esta ciudad, pero si me acuerdo se los pronuncio. Lo cierto es, hermanos, que le dio esta ciudad, y entonces, hermanos, ahí estaba David, y David era de los que agarraba a su gente y se iba y arrasaba con los pueblos por allá, y como pueden ver ahí, y ahí luego dice que cuando llegaba aquí le decía, ¿dónde fuiste, David? ¿Dónde has andado? No, pues por ahí hemos andado haciendo. Nunca le decía lo que andaba haciendo, y lo que le estaba pasando es que él andaba invadiendo a las ciudades, ¿verdad? Y vemos aquí entonces, hermanos, que Jesús entonces había sido una de esas ciudades que había invadido David cuando huía entonces de Saúl, y probablemente, seguramente fue ahí donde encontró a esta mujer, la madre de Absalón. Tuvo 4 hijos. Absalón tuvo 4 hijos. En el capítulo segundo de Samuel 14, 27. ¿Alguien me puede leer segundo de Samuel 14, 27, por favor? Segundo de Samuel 14, 27. Le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Ok, le nacieron. ¿Alguien más me lee segundo de Samuel 18, 18? Segundo de Samuel 18, 18, hermano. Ok, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué piensa usted? Piense un poquito, piense conmigo y no se duerma, ¿verdad? Allá en el capítulo 14, versículo 27, dice que tuvo 3 hijos. Ok, Absalón tuvo 3 hijos. Y en el capítulo 18, versículo 18, dice que Absalón levantó como un monumento, algo así. Levantó algo ahí como un recordatorio, ¿verdad? Porque dice que no tuvo hijos. ¿Qué pasaría? ¿Qué piensa usted? ¿Qué sucedería? ¿Por qué dice allá que tengo 3 hijos y aquí dice que
Versículo 18, ahí dice ¿qué dice ahí, hermano? ¿Lo puede leer otra vez? Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta ahora. Columna de Absalón hasta ahora. ¿Ve? Entonces vemos ahí, entonces, hermano, no es que la Biblia se contradiga, ¿ok? Lo que pudo haber pasado, hermanos, que ya sea que esa columna fue construida antes del nacimiento de esos 3 hijos, pudo haber pasado eso, o probablemente se le murieron. A veces sucede, hermano, a veces sucede que se le mueren los hijos y ya pues se quedó sin nada. Entonces se levanta una columna porque dice para memoria de su nombre. ¿Ve? Nos vemos aquí, entonces es un poco acerca de los hijos de Absalón. Vamos a ver sus hechos y vamos entrando un poquito acerca de los hechos. Todos, hermanos, déjeme decirle, todos los seres humanos, ¿okay? Incluyéndose usted, yo, todos hacemos ciertos hechos en la vida, ya sea buenos o malos. Si escribiéramos un libro de nuestras vidas, ahí estaría registrado sus hechos, lo que hizo usted, que fueron buenos o fueron malos. Todos podríamos escribir un libro de nuestros hechos. Pues la Biblia tiene registrados los hechos de Absalón. Mire, hermano, la primera cosa que vamos a ver aquí es que dice que fue el primero que se enteró de la violación de su hermana Tamar en manos de su medio hermano Amnón, y la recibió en su casa. Esto nos lo dice en 2 de Samuel 13:20. Vamos a ir a 2 de Samuel 13:20, hermano. 2 de Samuel 13:20. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí? Dice, y le dijo su hermano Absalón, esto se lo dijo a Tamar: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Ahora, un poquito porque ¿qué sucedió aquí? Bueno, David tenía una hija, ¿okay? David tenía una hija y tenía su hijo también, Amnón, ¿okay? Y Absalón. Resulta, hermano, de que este Amnón, ¿verdad?, fue le gustaba a su hermana, y no se animaba a qué decirle, o no se animaba a hacerle ningún mal, pero tenía un amigo. Dice que era un amigo muy astuto, era un amigo malo. Por eso hay que tener que cuidado con tipos de amigos. Los jóvenes tienen que tener cuidado. Si estoy hablando de los jóvenes, podría decir: jóvenes, ten cuidado quiénes son tus amigos, porque el amigo o te aconseja para bien o te aconseja para mal. Entonces este amigo de Amnón le dijo: no, ¿sabes qué? Dice: no te preocupes, yo te voy a dar una idea cómo es que tú puedes hacer algo con tu hermano. Fíjate que estás muy enfermo, ¿okay? Muy enfermo, y entonces dile a tu papá que necesitas que te cuide. Entonces este hombre vino y se fingió enfermo, y luego vino la hermana, ¿verdad?, la hija de David, y llega y la manda a su papá y le dice: ve a cuidar a tu hermano. Y ahí, hermano, está ella y le da de comer y todo, y ahí están los criados, pero aquel estaba fingiendo. Entonces sacó a los criados, los sacó, y él dice que cuando ella le estaba sirviendo, la forzó y la violó, tristemente. Y aquella muchacha le rogaba, le decía: no, hermano mío, no hagas eso. Mira, si es que quieres tenerme, pues habla con mi papá, pero en Israel no se debe de hacer tal cosa. Y él no quiso, él estaba bien cegado. Dice de que la amaba, ¿verdad? Un amor, de ese amor enfermizo, ¿eh? Por eso muchos cuando están en esa situación, ¿verdad?, es un poco las pasiones, lo ven a las personas con pasiones. Este hombre, de una vez que la violó, dice que después de eso la odió de tal manera que le dijo hasta a sus criados: saquen a esta muchacha de aquí y que se largue. Y entonces, hermano, ella ya bien, pues ya que había perdido todo. Las vírgenes usaban ciertas vestimentas, ¿verdad?, que las identificaban como vírgenes.
ella se puso ceniza en su cabeza y se fue corriendo y se fue para allá. No se fue para allá con su papá David, se fue para allá con su hermano Absalón. Y ahí le contó todo lo que había pasado y le dijo a Absalón: hermana mía, quédate en casa y no te preocupes. Parece que este hombre como que no le había calado el asunto, hermanos, pero Absalón guardó odio en su corazón. Va a llegar el momento que yo voy a vengar esto que hizo este joven, mi hermano. Y eso fue, hermano, lo que vemos ahí en esa historia, en esa situación, triste situación, hermano, ¿verdad? Que sucedió. Pero bueno, en las familias suceden cosas que a veces uno, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo pudo suceder eso? Bueno, el diablo no está jugando, hermanos. El diablo es tan astuto y es tan malo que puede hacer cosas tan serias como eso. Es que tenemos que estar siempre alertas con nuestros hijos, hermano, ¿verdad? Y cuidar, ¿verdad? Otra cosa que vamos a ver aquí, hermano, vea el capítulo 13 y versículo 22. ¿Qué nos dice ahí mismo? El versículo 22 dice: mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. O sea que eso es lo más peligroso, ¿verdad? Guardarlo en tu corazón. ¿Por qué no hablar las cosas? Pero cuando guardas en tu corazón, él lo guardó todo. Y digo, no le dijo ni bueno ni malo, pero él sabía que tarde que temprano iba a hacer algo. Nos vemos aquí, hermanos, estamos viendo los hechos de Absalón. Y luego capítulo 13, seguimos leyendo. Vea usted el versículo 23. Dice la palabra de Dios el versículo 23, hermano: aconteció pasado 2 años, mire, 2 años, él no dijo ni bueno ni malo, simplemente fingió que todo estaba tranquilo. Y dice que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey, o sea, eso a todos sus hermanos. Y vino Absalón al rey David y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego, dice, que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Entonces, como quien dice, bueno, no queremos irte a hacer gasto allá, pues somos muchos y vas a tener que gastar mucho por darnos de comer a todos, ¿verdad? Pero dijo él no, dice, y aún porfió, dice que con él no quiso ir, mas le bendijo, dice. Entonces, vemos aquí, hermanos, entonces dijo Absalón: pues si no, dice, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Note, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. ¿Note, hermano? Así fue la venganza de Absalón. Mató a su hermano. Una carnita asada ya. Una carnita asada y todo, ¿verdad? Planeado, una fiesta. Amnón no se imaginaba. Eso es lo peligroso, ¿verdad? Absalón había guardado en su corazón el odio. No lo demostró, no dijo nada, no habló nada, simplemente lo guardó. Y cuando llegó el tiempo, ejecutó su venganza. Entonces, hermanos, y así fue como murió Amnón. Entonces, ¿qué sucede ahora? Recuerde, es hijo del rey, debe morir porque mató a alguien. Y no más que huir. Comenzó a huir él, se fue. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ahí en el capítulo, en el versículo 37, si usted nota, sigue leyendo, en el versículo 37 dice: mas Absalón huyó y se fue a Talmai
hijo de Amiud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. Se fue para allá donde estaba la casa de donde era su mamá. Allá se fue a refugiar. Qué triste, ¿no? David ahora está sufriendo un doble dolor. Ya David ya ha comenzado a sufrir por la consecuencia de su pecado. Primero, su hija es violada. Segundo, ahora Amnón ha muerto. Tercero, Absalón ya no está con él. Y David llora. David llora. Hermano, esos son los dolores que causan los hijos. Esos son los dolores que causan los hijos a un padre. A veces los hijos, hermano, cuando uno está joven, no entiende eso. Pero cuando uno ya tiene hijos, uno se acuerda de los dolores que le causó a su padre, o de los dolores que le causó a su madre. Dolores fuertes. Y hermanos, aquí vemos, hermanos, entonces la vida de los hechos de este joven, de este Absalón. Y entonces él hasta allá, ¿cuántos años dice que estuvo allá, hermanos? 3 años. Amén. Entonces vemos aquí, ahora él está ya desterrado. Y ahora vemos, hermanos, que pues David no hace nada por regresar a su hijo. David sigue ahí. Y entonces, y ahí está acá, ahora ahí está el general, Joab, interviniendo. Quiere regresar a Absalón. Quiere ver la manera de cómo regrese a Absalón. Y ahí, hermano, no tenemos el tiempo de la historia, pero Absalón se ingenia algo. Manda a una señora y dice, te finges, le dice, te vas a fingir como que sos una mujer que quieres consultar al rey y vas a ir allá con el rey y le vas a decir, rey, yo tengo un hijo y aquí hay una historia bien hechita. Y cuando se la cuenta al rey, la señora, y le dice David era bien inteligente, le dice, no está detrás de esta historia Joab. Y le dijo la señora al rey que sí. Entonces vemos, hermanos, que el rey entendió que realmente él necesitaba regresar a su hijo. Y vemos ahí entonces, hermanos, en el capítulo 14, el versículo 21 al 24. Vea 21 al 24, dice aquí la palabra de Dios. Entonces el rey dijo a Joab. ¿Quién era Joab, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿General de quién? De David, amén. Joab, general de David. Dice, he aquí yo hago esto. Dice, ve y haz volver al joven Absalón. ¿Ve? Entonces es Joab el que quiere que regrese a Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro de David. ¿No? Interesante. Esos son los errores que un padre puede cometer, hermano. Esos son los errores que uno como padres podemos cometer. El no perdonar, el estar enojado. No te quiero ver, no quiero hablar contigo, lárgate de aquí. Dice, no te quiero, es más, no te quiero ni ver tu rostro. Eso fue el joven. Lo fueron a traer, que llegó a la casa, pero David, hermano, ni siquiera quiso hablar con el joven. Simplemente, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el joven? Ahí le dice, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Entonces aquel joven, en lugar de solucionar su situación, comienza a agarrar más amargura, hermano. Entonces, hermanos, aquí encontramos el regreso entonces de su destierro después de 3 años, mediante la intervención de Joab. Ahora ya Absalón está en casa, en su casa, aunque no en la casa del rey, pero está en Jerusalén. Entonces vemos aquí, primero vemos que David lo rechaza, pero luego, después,
encontramos ya en el versículo 33 que ya cambian las cosas. En el versículo 33 dice: y vino pues, dice Joab, al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, dice a la tierra, dice, llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Eso ya cambia ahora, ¿verdad? Lo besa, lo abraza, dice: no te preocupes, hijo, está bien. Pero todo, que para que eso sucediera, hermanos, el Absalón se las ingenió, el Absalón se las ingenió también. Dice ahí que como no sucedía más, pasaron los días, pasaron los años, y luego entonces, hermanos, le dijo el versículo 30, dice: entonces dijo a sus siervos, vean, los siervos de Absalón: mirad, dice, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada, y de prenderle fuego, dice. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo, dice. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué has prendido fuego, dice, tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine a Jesús? Mejor me fuera estar allá, aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Pues vemos aquí, el Joab pues dice: bueno, el rey no lo quiere ver, pues yo tampoco me desintereso este asunto. Así es que pasó un año y Joab tranquilo. Pasaron 2 años y Joab tranquilo. Y Absalón quería ver a su papá, quería arreglar el asunto, quería ver, estaba esperando y nada sucedía. Bueno, como que no sucede nada. Entonces ustedes ven ahí que manda a sus siervos y le prenden fuego a su campo. Y así es que aquel le dice: ¿por qué has prendido fuego a mi campo? Y luego le explica la razón. Entonces, ok, pues vente pues. Y lo lleva ya con el rey. Y así es como, y lo lleva con el rey. Y el rey pues ya arregla el asunto. Y dice: pues hijo, aquí estás. Qué bendición de verte. Y ahora te perdono. Ya todo está tranquilo. Ahora, ya Absalón pues ya está tranquilo. Pero Absalón está amargado, hermano. Absalón tristemente, su daño en el corazón ya está ahí. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que aquí en el capítulo 15 vamos a seguir viendo los hechos de Absalón. ¿Ok? Ya vimos, hermano, ya vimos que fue lo que hizo, fue desterrado, regresó y luego ahora fue perdonado. Y ahora vemos, hermanos, cómo él le causa daño a su papá. En el capítulo, hermanos, ¿quién me lee primero de Samuel 15, 1 al 12, por favor? 15, 1 al 12. ¿Quién me lo lee? Hermano Jonathan, me va a leer. Tremendo, ¿va? Aquí vemos entonces ya la conspiración contra su padre, el rey David, y encabezado
encabezando aquí una gran rebelión. Qué tremendo. Este joven, hermanos, se vale de lo ocupado que está el rey y se llega a la gente pidiendo consejo. Dice, a ver, ¿cuál es el problemita que traes? Y dice, mira, el rey está muy ocupado, ¿me lo podrías decir a mí? Y ahí, no, pues mira su solución, el rey, no, olvídate del rey, habla conmigo. Y ahí la gente pues dice, oh, es el hijo del rey. Y entonces vemos aquí, y él ahí atendiéndolos. Y luego vemos aquí también, se vale de su personalidad. El versículo 25, dice el 14:25, vea usted el 14, aquí en el 14:25, hermano, nos dice también, y no había en todo Israel ninguno tan alabado, dice, por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Era un hombre bien parecido, ¿verdad? Y él se vale por su personalidad y sus palabras, sus halagos. Vea usted en el versículo 5 y 6 cómo él convencía a la gente. 5 y 6 dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y le besaba. Dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Muy amable, muy amable, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermanos, que tremendo, ¿verdad? No era una amabilidad muy sincera, no era una amabilidad con buenos propósitos, no era una amabilidad con dice, pues quiero ayudar a la causa del rey, o quiero ayudar a la causa de la iglesia, para que haya unidad, para que vean los hermanos y se edifiquen. No, era algo que traía. Quería él tener, fíjense en mí, yo soy aquí, yo quiero ser el líder, yo quiero ser alguien aquí. Así es que está ganando seguidores, está ganando personas que lo admiren, está ganando personas que lo puedan seguir. Y él usaba sus palabras y usa todo eso, pero con malos propósitos, hermano. Y es ahí donde se fracasa, cuando no hay buenos propósitos. Valiéndose de halagos y salamería, él convencía a la gente, valiéndose de la ingenuidad de otros. Vea usted en el capítulo 15, versículo 11, dice él, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, dice, les hace un gran banquetazo ahí a 200 hombres, los cuales iban en su sencillez, dice, sin saber nada. Él sabía qué era lo que estaba haciendo, él sabía cuál era la razón por su party, por su carne asada o por su fiesta, él sabía, pero aquellos otros simplemente andaban. Qué tremendo este Absalón, qué buena persona es, qué buen hombre. Pero en el corazón de Absalón había algo malo. Entonces vemos ahí, hermanos, la gente lo seguía, no sabía, valiéndose de otros traidores. Vea usted el versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David. Ahora él no solo quiere agarrarse a los más simples, a las personas que realmente no tienen mucho poder, no tienen mucha influencia, no son personas capacitadas. No. Él tiró su dardo fuerte. Y él, hermanos, dice que invitó a Ahitofel, dice consejero de David. Ahora, si vamos en su debido tiempo, vamos a conocer a Ahitofel, hermanos. Ese personaje era un consejero. Ese era hombre que David mismo dice de que cuando él hablaba, su palabra era como la palabra de Dios. Era un hombre tan capacitado, un hombre tan sabio, hermano, que cuando este hombre aconsejó en el tiempo de que David, más adelante vamos a ir viendo, David tuvo que decir: entorpece, oh Señor, el consejo de Ahitofel. Hermano, Ahitofel, hermano, se ofrecía, pero ¿sabe qué, hermano? Este es otro asunto de Ahitofel. ¿Por qué Ahitofel acepta esta invitación a Absalón? ¿Por qué?
Aitofel y sí ya sabía, no era cualquiera, como los declara el versículo 11, que dice: los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Ellos no sabían nada, pero no a Aitofel. Aitofel sí sabía, porque era un hombre sabio. Pero ¿sabe por qué Aitofel aceptó esa invitación? Porque también en Aitofel había un corazón dañado. ¿Sabe quién era Aitofel? Era el abuelo de Betsabé. ¿Y aquella pasada que le había hecho David a su nieta? No le pareció. No dijo nada, pero lo guardó en su corazón. Ahí está. No sé si ese es el problema, hermano, cuando guardamos algo en nuestros corazones. Entonces, hermanos, qué tremendo. Aquí vemos de esta situación. Y ahora están ahí ellos entonces en el party, en la fiesta. Y vemos ahí, hermanos, que ahí está Aitofel. Y luego, ¿qué pasó, hermano? Fue tanto la situación, hermanos, que pues sí, formó un buen grupo, hermano, y lo declararon rey. Y le está dando golpe de estado ahora a su papá. Dice en el capítulo 15, versículo 30, vea usted, 15:30, hermano, dice el versículo 30, dice: y David subió. Aquí vemos, hermanos, si usted quiere leer más la historia y saber un poco más de la historia, pues tiene que leer todo el capítulo, hermanos. Pero por causa de tiempo no leemos todo el capítulo. Pero aquí, hermanos, después de que todo esto se agrandó, aumentó su gente, y todos comenzaron a irse ya con Absalón. Ahora aquí, hermanos, el versículo 29 dice: entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta, dice, de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Mi hermano, llorando el rey, llorando el padre, llorando aquel hombre, hermano, porque le está causando daño un hijo. Entonces, hermano, ahí vemos las lágrimas de un padre. Y vemos ahí, hermanos, ellos van caminando y van huyendo, ¿verdad? Y dieron aviso a David diciendo: note, hermano, aquí es donde le avisan. ¿Qué le dicen? David, Aitofel, dice, está entre los que conspiraron con Absalón. Hermano, ¿cómo fue esa noticia para David? Hermano, es como que si le dijeran al pastor: pastor, tu diácono más cercano, el que te da consejos, el que te ayuda, está con aquel que causó división. Hermano, no puede ser. Y a Absalón, hermano, entonces ahí a David le dan este consejo, hermano, le dan este aviso. Y vemos ahí, hermanos, en el versículo 31, entonces dijo David, note lo que dice: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. O sea que a Absalón se había agarrado lo mero bueno, amén. Se había agarrado, ahora sí que Absalón lo está aconsejando qué hacer, qué pasos tomar, cómo prender al rey, qué tenía que hacer, cómo le iban a causar daño. Y David sabía. Entonces, vea usted, es una oración contestada de David, hermano. David le dice: entorpece el consejo de Absalón. ¿Y sabe qué? Dios le contestó la petición a David, porque el consejo que le dio Absalón, Aitofel, no funcionó. Y esa fue una oración sencilla, hermano. A veces cuando andas corriendo, andas turbado, andas desanimado o andas en problemas tan serios, hermano, solo necesitas decir ciertas palabras y Dios te va a escuchar. Es una oración que David hizo y la hizo caminando. Probablemente no sé cómo la hizo, pero ahí dice la Biblia que él iba caminando, iba llorando. Y vemos aquí, hermanos, en el capítulo 16, versículo 22, dice, versículo 21, vea usted: y Aitofel, el que los hemos estado mencionando, dijo a Absalón, este es el consejo que le está dando: llégate a las concubinas de tu padre
que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Mire qué consejo. Y el consejo que daba a Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahitofel no era cualquier hombre. Ahitofel, hermanos, era un hombre, ¿verdad? Que aconsejaba bien. Pero vea usted ahora los consejitos que está dando. ¿Todo para qué? Para causarle daño al rey. Causándole daño al rey. Pero también, hermanos, esta era una palabra que se estaba cumpliendo. Mire, hermano, en 2 de Samuel, vea usted qué dice aquí en 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 10. ¿Están ahí, hermanos? Por lo cual ahora no se apartará jamás. Aquí es la sentencia que Dios le está dando a David después, por haber pecado, por haber fornicado, por haber mentido, por haber matado, por haberle quitado la mujer a Urías, uno de sus mejores soldados. Entonces dice, ahora Dios llega y le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, dice, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, dice, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Consecuencia de su pecado. Y eso exactamente sucedió, lo que pasó. Hermanos, ahora David va ahí. Ya para terminar, hermanos, alguien me puede leer el 2 de Samuel 18, 1 al 8, porque necesitamos terminar cómo termina Absalón. El 18, 1 al 8, alguien me lo lee. A ver, hermano. Hermano Jonathan. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Heteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón, y a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Qué tremendo lo que dice ahí. Cuando le da instrucciones a sus generales, a su ejército. Dice, tratalo benignamente. Eso es lo que significa benignidad, hermanos. Eso es lo que Dios nos dice que debemos nosotros hacer como cristianos, ser benignos. Benignidad. ¿Qué está diciendo David? Traten a mi hijo benignamente. ¿Okay? ¿Qué le está haciendo el hijo? Le está haciendo daño. Lo está corriendo, le está causando tanto daño. Pero David le dice, trátenlo benignamente. O sea, no tomo en cuenta su pecado.
lo estoy perdonando. No le den el pago que merece. ¿Qué merecía él? La muerte. Pero David dice no, trátenlo benignamente. Ahora, como ahí estaba Joab, y usted sabe quién era Joab, pues no iba a suceder eso. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, hermanos, cuando se puso seria la guerra, el combate. Y dice aquí la palabra, entonces encuentran a este que en el versículo 14 dice: respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, lo clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Lo cierto es que como Absalón usaba un gran cabello, así bien grande el cabello de Absalón, iba corriendo en su mulo ahí, de repente, por eso no es bueno cortarse, es bueno cortarse el cabello, hermano, bien bajito, ¿verdad? Como un hombre, amén. Y el Absalón se quedó prendido, hermano, en el cabello, y ahí está colgando como una piñata. Y allá simplemente llegó Joab y y ahí terminó la vida de Absalón, clavado con 3 dardos en el corazón, masacrado por los escuderos de Joab. No vamos a ir ahí. Y tristemente otra vez vemos al rey llorando por su hijo. Mire, hermano, ya para terminar, en capítulo 18, versículo 33. 18:33 dice la palabra de Dios: entonces el rey se turbó cuando le llevaron la noticia al rey, y subió a la sala de la puerta y lloró, dice, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Cómo gemía este padre, hermano. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Es el amor de un padre. Qué amor de un padre. Qué dolor que le puede causar un hijo a un padre. Y hermanos, así terminó la vida de Absalón, tristemente. Espero que ustedes hayan aprendido sobre este personaje alguna gran verdad, y eso nos ayuda a poder conocer más. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el tiempo que tú nos permites de estar aquí. Siga bendiciendo, Señor, la enseñanza, siga obrando en nuestros corazones, Señor, y gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Amén. Hermanos, bueno, vamos a tener un receso de unos 15 minutos, hermano. Vamos a recoger la ofrenda. Vamos a recoger la ofrenda para la cubeta. Amén, hermano. La cubeta del pastor. Esta es la cubeta. Ese dinero se va especialmente, hermanos, para el protemplo, hermanos. ¿Ok? Entonces, hermanos, si usted da para esa cubeta, va a ir al protemplo. ¿Ok? So, vamos a orar. A gusto orar por la ofrenda. Que Dios bendiga la ofrenda. Amén, amén. Ok, hermanos, tenemos ya un receso entonces de 15 minutos. Así es que y después venimos a nuestro servicio. Dios les bendiga, hermanos.